Bueno, estamos saludando en esta hora de la noche a todos mis hermanos, a todos mis amigos, en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Un cordial saludo para todos ustedes, todos mis hermanos y todos los amigos, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces en esta hora de la noche a mirar el precioso tema que ya habíamos anunciado en las redes sociales, exégesis del capítulo más unicitario de la Biblia. Vamos a descubrirlo entonces en esta hora de la noche, cuál es el versículo el capítulo más unicitario de la Biblia, y vamos a sacarle la exégesis, que quiere decir explicación del texto. ¿Listo? Vamos entonces para esto, mis hermanos, a ubicar el texto, el capítulo. San Juan, capítulo 14, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuera y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará otro Consolador, para que estén con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque vivo yo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy
voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí, dijo el Señor Jesucristo. Todas las palabras o todos los textos que hay en este capítulo, el 99%, el 98% de versículos que hay en este capítulo, que son 31 versículos, todos fueron palabras textuales del Señor Jesucristo. Digo por ahí un 97, 98%, porque en el verso 8 hay una pregunta de Felipe. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y también en el verso 5 le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabemos el camino? Entonces, hemos titulado en esta hora de la noche exégesis del capítulo más unicitario de la Biblia. Tan unicitario que todo este capítulo lo narra el mismo Dios. El 97-98% de este capítulo lo narra el mismo Señor Jesucristo. Y enseña el Señor Jesús en su palabra, hablando con sus discípulos, porque era una narración que tenía no solamente con Felipe y solamente con Tomás, sino que estaba con todos sus discípulos. Si ustedes leen el capítulo 13 del mismo Evangelio, o sea, un capítulo más atrás, se van a dar cuenta que Jesús estaba con sus discípulos, o sea que ahí estaba con todos sus discípulos, y por eso Él les habló claramente quién era Él. Mas cuando hablaba con el pueblo de Israel, cuando hablaba con las personas del común, Él le hablaba por parábolas, pero a los apóstoles les hablaba claramente. Le damos la bienvenida al hermano Jair Enrique. Dios te bendiga, mi hermano, la paz de Cristo contigo. Entonces, seguimos adelante, mis hermanos. Vamos entonces a entrar en lo que es el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Capítulo 100% unicitario, como es toda la Biblia. ¿Por qué toda la Biblia es unicitaria? Porque fue inspirada por el mayor de los unicitarios, por el mismo y único Dios. Fue inspirada por Dios. En ninguna parte de la Biblia ni siquiera menciona Trinidad, ni siquiera ni explícita ni implícitamente menciona que hay una Trinidad, ni enseña Trinidad. Siempre la Biblia enseña desde el principio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es monoteísta. Tenemos un Dios que es unicitario. Entonces, por eso este capítulo que lo narra el Señor Jesucristo es el capítulo más unicitario que hay en la Biblia. Porque todo el capítulo, el 97-98% de los textos que hay aquí, son narrados por el mismo Dios. Vamos entonces a mirarla. Vamos a narrar el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y vamos a comenzar desde el verso 1. Dice la palabra de nuestro Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Como dice la Sagrada Escritura, ¿por qué dice así la palabra de nuestro Dios? Cree en Dios, cree también en mí. Palabras textuales del mismo Dios. Ningún apóstol dijo: crean en mí. Siempre ellos se refirieron al autor de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el capítulo 14 de San Juan comienza narrando que Jesús es
el mismo Dios. Así como usted, dijo el Señor Jesucristo, creen en Jehová o creyeron en Jehová, le dijo a los apóstoles, también crean en mí, porque es el mismo personaje. Para esto vamos a mirar el Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y el verso 18, hablando del Señor Jesucristo, y dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, por eso es que hay que creer también en Jesucristo. El que no cree en Cristo, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. ¿Por qué? Porque es el mismo personaje, es la misma persona. Entonces, seguimos mirando, mis hermanos, que ahí en el capítulo 1, en el versículo 1 dice creer en Dios, dice Jesús, crean también entonces en mí, así como los apóstoles creían en Dios, en un Jehová, en un Señor del antiguo pacto, también Jesús les dijo, entonces, como ustedes creen en aquel de allá del antiguo pacto, asimismo van a creer en mí, porque desde el principio Dios lo ha ordenado así. Desde el principio Dios ha manifestado su poder, y desde el principio Dios ha manifestado que Él es uno y uno su nombre. Verso 3 dice del mismo capítulo 14, y el verso 3 dice: y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miramos por la palabra de nuestro Dios, mis hermanos queridos, mis hermanos preciosos, que este capítulo nos muestra a Jesús como el Padre, nos muestra a Jesús como el Hijo, nos muestra a Jesús como Señor, nos muestra a Jesús como el Espíritu Santo, y nos muestra a Jesús como Dios. 5 funciones maravillosas de nuestro Señor Jesús. Pero no podemos pensar que son 5 personas o que son 3 personas diferentes por ahí como enseñan. Es el mismo Dios mostrándose a los apóstoles y enseñándole en este capítulo a los apóstoles, a todos los apóstoles, quién era Él. Y por ello en el verso 3 dice: y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué quiere decir os tomaré a mí mismo? Tomaré de mi espíritu, porque el espíritu nos sirve para la redención de nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos va a levantar. Entonces, por eso dice Jesucristo: y os tomaré a mí mismo. Él estaba ahí en cuerpo, pero dice que Él tomará a mí mismo, dando a entender con esto explícitamente que Él era el Espíritu Santo. Ya primero se les mostró que Él era como Dios, y ahora se les está mostrando que Él es como el Espíritu Santo. Tal vez los apóstoles, mis hermanos, como más de una persona en este momento no entiende. ¿Por qué? Porque no tienen la revelación del Espíritu Santo, la revelación de nuestro Dios. Pero hoy podemos entender, la iglesia del Señor, que Jesucristo es el todo y en todo para nosotros. Verso 4, y vamos a ir rápidamente porque este capítulo es un poquito largo. Verso 4 dice la palabra de nuestro Dios: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesucristo se muestra como el único camino de salvación. Se le muestra a los apóstoles y ahora se le muestra también a la iglesia, y nos enseña que Él es el camino. Y el verso 6 sigue comentando y sigue diciendo, ratifica Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Explícitamente, indirectamente,
le estaban enseñando a los apóstoles, que Él era el Padre, pero todavía los apóstoles no habían captado el mensaje, todavía los apóstoles no habían entendido las palabras del Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Si fueran dos o si fuera separado del Padre, hubiera dicho: nadie va al Padre sino por mí. Y si fuera otra persona diferente, no hubiera dicho: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es el mismo, es la misma persona, es el mismo ser que se está revelando a los apóstoles en este capítulo, para que los apóstoles más adelante enseñaran a la iglesia del Señor, escribieran las cartas paulinas, las cartas de Pedro, la carta de Santiago, la carta a los hebreos, y así sucesivamente la carta de Judas, y así sucesivamente, para que ellos escribieran llenos del Espíritu Santo lo que Jesús les había enseñado. ¿Qué les había enseñado? Que Él se estaba presentando directamente a los apóstoles como Dios, y también se les estaba presentando como el Espíritu Santo, y también como el Padre, y también como el Señor, como el único y suficiente Señor. San Juan capítulo 11. Vamos a retomar este texto y luego volvemos otra vez al capítulo 14 y el verso 25 y 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya Jesús había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a leer desde el versículo 5. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le preguntó Jesús a Marta: ¿crees esto? Y por eso más adelante, 2 capítulos más adelante, Jesús le enseña a los discípulos y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que le dio la vida a Lázaro, aquel que dio la vida a ese que estaba muerto, aquel que le dio la vida a su amigo, estando descompuesto, ahora le estaba enseñando aquí en el capítulo 14 a los discípulos que Él era el camino, la verdad, y que también era la vida eterna. No hay otro camino para llegar al cielo. Él mismo se lo dijo a sus discípulos, a sus apóstoles. Más adelante sus apóstoles enseñaron que Jesús era el camino. Y por eso el apóstol Pedro, en el capítulo 4 y el verso 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice: y en ningún otro, hablando de Jesús, hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los apóstoles, y en este caso el apóstol Pedro, presentó a Jesucristo también como el Salvador, como el único camino para heredar la vida eterna, porque ellos ya habían escuchado las enseñanzas de su maestro. Y le sigue enseñando Jesús a sus discípulos, porque estaba Jesús y sus apóstoles, los apóstoles y sus discípulos estaban hablando cara a cara con Jesús. Y por eso Jesús les dijo estas palabras, porque Él ya les había dicho: a vosotros he revelado el reino de los cielos, a las otras personas les habla por parábolas. Él le habla directamente a sus amigos. Verso 7 del mismo capítulo dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Explícitamente, mis hermanos, ya directamente, se muestra Jesús
como el Padre. Aquí Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos y le dijo en el verso 7, capítulo 14, verso 7 de San Juan: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estaban viendo a Dios manifestado en carne, estaban viendo al Padre cuando se manifestó en carne. Cumplimiento de las Sagradas Escrituras, allá cuando dijo en el libro del profeta Isaías, capítulo 35 y en el verso 4: decía a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, Dios mismo vendrá y os salvará. Estaba ahí, y por eso les dijo a los discípulos: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Padre tomó forma corporal. Por eso el apóstol Pablo enseñó en el 1 de Timoteo capítulo 3 y el verso 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, recibido arriba en gloria, creído en el mundo y visto por los ángeles. Por primera vez los ángeles le estaban viendo a Dios en su manifestación en carne. Por eso el ángel Gabriel, cuando se le presentó allá a los pastores en San Lucas capítulo 8 y en el verso 11, les dijo a los pastores: que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor del antiguo pacto, el Señor Jehová, el Señor Adonai del antiguo pacto se había manifestado en carne. Y ahora ese Señor del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, le estaba refiriendo a los discípulos y le estaba diciendo: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estaban viendo directamente al Padre. Pero los apóstoles, los discípulos, todavía no habían entendido el mensaje de Cristo. A pesar de que les estaba hablando directamente, a pesar de que les estaba hablando quién era el Padre, les estaba diciendo que Él era el Padre. A pesar de que Jesús le estaba manifestando que Él era el Padre, todavía no habían entendido. Y en el verso 8 dice la palabra de Dios: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe estaba, valga la comparación, como aquellas personas religiosas que todavía no conocen al Padre. Dicen que el Padre está por allá, el Hijo está por otro lado y el Espíritu Santo está por otro lado. Todavía no conocen a Dios, porque Dios es indivisible. Jesús en su Espíritu Santo es indivisible, no se puede dividir, porque Él lo abarca absolutamente todo. Y Felipe, y tal vez los otros apóstoles, también se hacían la pregunta: ¿el Padre? ¿Quién es el Padre? Y por eso Felipe preguntó: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya le había dicho que Él era el Padre, pero todavía no sabían quién era el Padre, porque ellos habían escuchado que el Padre era Espíritu. Ellos habían escuchado que el Padre era el que había hecho todo el ejército, que había hecho toda la tierra, toda la humanidad, que había hecho al hombre. Y todavía no habían entendido las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho que el Padre era ese hombre llamado Jesús que estaba al frente de ellos. No habían entendido. ¿Sabe por qué no habían entendido? Porque ellos tuvieron la revelación de Dios. Ellos tuvieron la revelación de Dios allá en el Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre todos los 120, y entre esos estaban los apóstoles, y estaba María también, la madre de Jesús. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y desde ahí en adelante los apóstoles les comenzó a ser revelada la palabra de nuestro Dios.
les fue revelado quién en verdad era Jesús y quién era el Padre y quién era el Espíritu Santo. Les fue revelado que eran manifestaciones de Dios, que no eran tres personas, porque ellos nunca hablaron de Trinidad. Ellos siempre hablaron de un solo y único Dios. Efesios capítulo 4, mis hermanos, y el verso 4 hasta el 6 nos enseña la palabra de Jesús. Un cuerpo y un espíritu, con E mayúscula, un espíritu. No habla de tres espíritus, el espíritu del Padre, el espíritu del Hijo y el espíritu del Espíritu Santo. Habla de un solo espíritu, para que se cumpla siempre la Sagrada Escritura, que desde el principio, desde Génesis capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre todas las aguas. No dice los espíritus de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz del agua, y comenzó a ordenarlo todo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Versos 5 y 6 dice: un Señor, una fe y un bautismo. Dice un solo Señor. El Padre es el Señor. Dios Espíritu es el Señor. Jesús es el Señor, porque así lo dice la palabra de nuestro Dios. Un solo Señor. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Y verso 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre, el cual es en todos y sobre todos. Siempre la palabra del Rey de Reyes nos enseña siempre a un Dios indivisible, al único Dios verdadero, al que siempre Jesús le explicó y le enseñó a los apóstoles. Luego ellos, allá en el Pentecostés, recordaron las palabras que el mismo Jesús le había dicho cuando estaba con ellos. Y le fueron abiertos el entendimiento, y ya los apóstoles comenzaron a predicar que había un solo Dios y que había un solo Salvador. Aunque ellos siempre han creído, porque ellos eran israelitas, y el israelita de por sí, siempre se le ha enseñado el primer mandamiento: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos tienen eso aquí, vea, lo tienen claro. Entonces, por eso cuando Jesús le dijo a Felipe que él era el Padre, Felipe le preguntó: no, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ellos estaban viendo a una persona. Ellos estaban viendo a un hombre similar a ellos. Y por eso preguntó Felipe junto con los apóstoles: muéstranos al Padre y nos basta. Vamos a ver entonces, mis hermanos, cuál es la respuesta del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le hubiera podido responder: el Padre está en el cielo, o el Padre está por atrás de los árboles, o el Padre está en otra parte. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús. Por eso dijimos en esta conferencia, o enseñamos en esta conferencia, el capítulo más unicitario de la Biblia es San Juan, capítulo 14, verso 1 en adelante. Verso 9. San Juan, capítulo 14, estamos ahí en el Evangelio según San Juan. Y el verso 9 dice: después de la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre, Jesús le responde y le dice: Jesús le dijo, dice el texto. ¿Quién le dijo? Jesús. Vamos a ver qué dijo Jesús. Y Jesús ya había dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? Que en Él no hay sombra de variación, que Él es la verdad absoluta, que Él no miente. Y vamos a ver el Jesús que no miente, ¿qué nos dice? Quizás yo te puedo mentir, quizás otro hombre te puede mentir, pero ese hombre Jesús, nunca hubo engaño en su boca, nunca hubo pecado, nunca hubo mentira. Y vea lo que le dijo Jesús
a Felipe y a los apóstoles, porque ahí estaban todos los apóstoles. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La respuesta de Jesús fue directa, concisa. La respuesta de Jesús fue absolutamente clara. Y le dijo Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, con ustedes, apóstoles, y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, cómo dicen ustedes, muéstrame al Padre? Estaban viendo la manifestación de Dios en carne. Ahí estaban viendo a Dios que se manifestó en carne. Ahí estaba viendo lo que se cumplió allá en el libro del profeta Isaías, el capítulo 52 y el verso 6, donde dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Dios se había presentado y estaba hablando cara a cara con los apóstoles, así como habló con Moisés, pero con Moisés habló en una zarza ardiente, que a esto se le llama teofanía, que es una aparición o una manifestación de Dios temporalmente. Pero en Jesucristo no fue teofanía, sino fue una manifestación de Dios, en carne. Lo que pasó en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era sombra de lo que iba a pasar acá. Dios se presentó también a Israel en el desierto y se le presentó en forma de teofanía en una nube, y hablaba con Moisés cara a cara, en forma corporal, bien sea por la nube, bien sea por una zarza, o así sucesivamente, o en la peña, en una piedra, y así sucesivamente. Y ahora Dios está hablando, el Padre está hablando cara a cara con los apóstoles, y cara a cara y directamente le estaba enseñando a los apóstoles, en este caso a Felipe, le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los profetas, mis hermanos, nos enseñaron que solo hay un solo Padre y un solo Dios. Hasta los profetas enseñaron esa parte, mis hermanos. No sé por qué hoy en día hay personas inescrupulosas, personas que no tienen temor de Dios, que se inventan ideologías de hombres, que se inventan ideas de hombres, que se inventan doctrinas de hombres, inspirados no por Dios, sino por el mismo Satanás. Y dicen, no, algunos trinitarios dicen, hay dos padres, el Padre y Jesucristo, porque ellos han descubierto que la Biblia sí dice que Jesucristo es el Padre, lo han descubierto. Entonces, ¿qué dicen? No, pues para salirnos de eso hay dos padres. Entonces, hay dos padres, hay dos dioses o tres. No puede ser así. Malaquías, capítulo 2 y el verso 10, ¿qué nos enseñan los profetas? Dice la palabra de nuestro Dios: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Los mismos profetas nos enseñaron, y por eso dice la Biblia, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo que enseñaron los profetas, lo que enseñaron los apóstoles y lo que enseñó la piedra del ángulo, que lo que enseñó Jesucristo, eso es lo que está estipulado en la palabra de nuestro Dios. En la palabra de Dios no dice tres personas distintas, un solo Dios verdadero. En la palabra de Dios no dice que Jesús es separado del Padre. Antes, al contrario, en la palabra de Dios dice que Jesús es el Padre. Isaías capítulo 45.
y el verso 21 y 22, vamos a ver qué nos muestra el Espíritu Santo por medio de su palabra. Isaías capítulo 45, verso 21 y 22 dice: proclamad y haceos acercarse, y entren todos en consulta. Hay que consultar, hay que investigar. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Vamos a ver qué es lo que se dijo desde el principio. Por eso, entren todos en consulta, pregúntense, analicen, miren, escudriñen las Escrituras. ¿Quién es el que dijo esto desde el principio? ¿Qué fue lo que dijo desde el principio Dios? Vamos a mirar. Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Y no hay más Dios que yo, no hay más. Dios justo y salvador, y ninguno fuera de mí. Eso es lo que está dicho y escrito y anunciado y enseñado desde el principio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está enseñado, y ahora cara a cara Dios le recuerda esas palabras a los apóstoles. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles: ¿no creéis? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Estaban viendo la manifestación de Dios en carne. Verso 22 ratifica y confirma y dice: mira a mí. Dice: mira a mí, a Jehová. Mira a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay dos dioses, tres dioses. Hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios, el cual lo enseñaron los apóstoles, el cual lo enseñaron los profetas, el cual lo enseñaron también los patriarcas. Entonces no podemos mirar, no podemos analizar, mis hermanos, a Dios si no es por medio de su santa palabra, ¿no, mis hermanos? Porque la palabra de nuestro Dios es viva y eficaz. Entonces, por medio de las Sagradas Escrituras conocemos nosotros quién es Dios. Y ya nos damos cuenta que desde el principio está escrito por medio de estos santos hombres, por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, que Dios es uno, que Dios es uno solo. Y Jesucristo ya le estaba diciendo a los apóstoles que Él era el Padre. Para que se cumpliese lo dicho por los profetas, en este caso por el profeta Isaías, en el capítulo 9 y el verso 6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. A ese niño se le llamaría Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El Padre eterno, y ya Malaquías haya dicho: no tenemos nosotros un solo Padre, y no tenemos nosotros un solo Dios. Y aquí el profeta Isaías estaba presentando a ese niño que iba a nacer en Belén de Judea como el Dios fuerte y como el Padre eterno. No un padre normal, no un padre como lo fue José. José fue padre de Jesús. Padre pues que lo tuvo a Jesús por mucho tiempo. Yo soy padre también, pero soy padre hasta determinado tiempo, bien sea hasta que la muerte me separe, mis hijos se van primero o yo me vaya primero, hasta ahí dejo de ser padre. Pero por eso la Biblia dice que Jesús fue padre o es padre eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Para toda la eternidad. No solamente desde antes de Malaquías hasta Génesis, sino de ahí para adelante, para siempre y por siempre y por siempre y para siempre. Jesús es nuestro Padre eterno, ya estaba escrito. Santiago capítulo 3, mis hermanos, vamos a confirmar que Jesús sí
es el Padre. Santiago capítulo 3 y el verso 9, porque él también se lo había dicho allá en la conversación con los apóstoles. Verso 3 y el verso 9 dice, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, con la lengua bendecimos, y luego dice al Dios y Padre. No dice a los dioses y a los padres, dice al Dios y Padre. ¿Se refiere a quién? Se refiere al Señor Jesús. ¿Por qué se refiere al Señor Jesucristo, mis hermanos? Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 y el verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y aquí dice la palabra de nuestro Dios, al Dios y Padre. Al ser Dios también es Padre, porque hay un solo Dios y hay un solo Padre, único Dios y único Padre. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que enseña la unicidad de la unicidad de la única verdad que tenemos, que es la palabra de nuestro Dios. Santiago dice al Dios y Padre, y Jesucristo es Dios. Romanos capítulo 9 y el verso 5 dice de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, al ser Dios, es también el Padre. Los trinitarios, la mayoría, más del 90% de trinitarios creen que Jesús es Dios, pero no creen que es el Padre. ¿Cómo la ven ahí, mis hermanos? Y Santiago nos enseña al Dios y Padre. No hay sino un solo Dios y un solo Padre. No hay más. Jesús, en este capítulo, mis hermanos, declara que es Dios, que es Padre, que es Señor, que es Espíritu Santo y que es también el Hijo. Porque Jesús es todo y en todo. Vamos a leer este texto, Efesios capítulo 1 y el verso 23, lo que nos enseña la poderosa palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 1 y el verso 23 dice la Sagrada Escritura, la cual es su cuerpo. Está hablando de la iglesia del Señor, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús se le estaba presentando a los apóstoles como lo que era. Se le presentó como Dios, se le presentó como Señor, se le presentó como el Hijo, se le presentó como el Padre. Por eso los apóstoles lo presentaron por allá en las cartas paulinas, por allá en Santiago, por allá en la carta de Pedro, por allá en Apocalipsis. Lo presentaron como Señor, lo presentaron como Dios, lo presentaron como el Padre, lo presentaron como el Hijo, lo presentaron como el Espíritu Santo, lo presentaron como el Señor de todo. No que sean 5 ni que sean 6, sino que era uno solo con varias funciones. Jesús es como nosotros. Entonces, mis hermanos, versículo 11, Evangelio según San Juan. Acuérdense que estamos en el Evangelio según San Juan, mirando la interpretación de estos textos bíblicos. Capítulo 14, sigamos en el 14 y en el verso 11 y 12. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. De cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Entonces,
Si alguien no cree por esta palabra, crea por las mismas obras. ¿Cuáles son las obras del mismo Dios? ¿Cuáles son las obras de Jesús? Que también las hizo el Padre, y que solamente el Padre las puede hacer, solamente Dios las puede hacer, solamente el Espíritu de Dios las puede hacer. Vamos a mirar una de ellas. Mateo capítulo 9. Lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Y vamos a leer del verso 2 y el verso 6. Mateo 9:2 dice: y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando uno analiza la Sagrada Escritura, comienza a obtener la revelación de la palabra de Dios. Miremos detalladamente lo que dice el texto, lo que dice la palabra de Dios. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús, al ver quién, Jesús, ¿no? La fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo. Se mostró como el Padre. Le dijo hijo al paralítico, ¿por qué? Porque él era israelita. Ten ánimo, hijo. ¿Qué le dijo? Que él era el Padre. Póngale cuidado que hay que analizar las Sagradas Escrituras. Siempre Jesús, explícita e implícitamente, dijo que él era el Padre, y también dijo que él era Dios. Una trinitaria en alguna ocasión me dijo: Jesús en ninguna parte de la Biblia dijo y confesó que él era Dios. Cuando me le fui a Evangelio según San Juan capítulo, se mostró como el Padre. Le dije entonces, como el Padre, y le dije: al menos que tú creas que el Padre no sea Dios. Y tuvo que callar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, mis hermanos. Sigue diciendo entonces el 9:2 de San Mateo, dice: y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero le dijo hijo, le dijo que él era el Padre, y segundo, tus pecados te son perdonados. Por eso, en ese instante comenzaron a maquinar los pensamientos de estos hombres, y en el verso 6 dice: ¿quién es el único que perdona pecados? Dios. ¿Y por qué Jesús hizo ese atributo de perdonar pecados? Porque es Dios, porque es el Padre. Si ven, mis hermanos, como la palabra de Dios nos va refrescando y nos va mostrando en verdad quién es Jesús. Verso 6 dice: porque aquellos hombres comenzaron a maquinar. Verso 5 dice, verso 4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal entre vuestros corazones? Dice que conociendo los pensamientos de ellos. Otra vez, Dios se mostró como el Todopoderoso. El único que conoce los pensamientos es el mismo Dios, es el mismo Jehová. Jeremías capítulo 17 y el verso 9 dice, vamos a leerlo porque se me pasó por alto el texto, vamos a ver qué dice el texto. Jeremías capítulo 17, tengan ahí Mateo, mis hermanos. Vamos a ubicar el texto porque me lo sabía de memoria, pero se me fueron las luces. Entonces dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces dice que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego dice: yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. El único que conoce los corazones, el único que conoce los pensamientos es Jehová, o es el Señor del antiguo pacto. Y aquí Dios, y aquí Jesús le estaba
demostrando a aquellos hombres que Él era el Dios del antiguo pacto, porque primeramente le dijo al paralítico que Él era el Padre, le dijo, hijo, y luego le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, le perdonó los pecados y solamente Dios perdona pecados, y luego dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, verso 4 de Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 4. Implícitamente, la palabra de Dios también enseña que Jesucristo es el todo y en todos. Mostró que Él era el Padre porque perdonó pecados. Mostró que Él era el Padre porque se lo dijo al paralítico, le dijo hijo. Mostró que Él era el Padre, el Todopoderoso, porque conoció los pensamientos de aquellos hombres, mis hermanos. Entonces, por eso, más adelante, la conversación que tuvo con los apóstoles, le dijo, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si no creéis así, entonces creed por las mismas obras. El Padre en el antiguo pacto conocía los pensamientos y los corazones. Jesús acá, en el que le llamamos el Nuevo Testamento, también conoció los corazones y conoció los pensamientos de aquellos hombres. Por eso Jesús, cuando se le presentó a Pedro por allá en la playa, cuando ya había resucitado, se le presentó a Pedro, ya estando resucitado, y le dijo por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le dijo Pedro a Jesús que él lo sabía todo. Y por eso en Apocalipsis capítulo 1 y el verso 8, Jesús dijo, palabras textuales de Jesús, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. El único todopoderoso es el Señor del antiguo pacto, y se había hecho presente en el nuevo pacto, y Jesús dijo en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, que Él era el todopoderoso, el que conocía los pensamientos de los hombres y el que también perdonaba pecados. Por eso los apóstoles dijeron, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser nosotros salvos. Entonces, perdonó pecados. Estas son las obras de nuestro Dios. Si no creen ustedes porque me están viendo, entonces créeme por las obras, dijo Jesús. Trinitarios, si ustedes no creen que Jesús es Dios, crean por las obras que Jesús hizo. Crean por esas obras. Verso 13 y 14 de Evangelio según San Juan, estamos mirando la exégesis de este capítulo. 13 y 14 dicen, ¿cuáles son las obras de nuestro Dios? Otras obras más que hizo Jesús. Una de ellas, y todo lo que pidiereis, contestó la oración, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí ve? Dicen los trinitarios, ahí hay dos, lo que pidiere, ¿quién? Al Padre. Vea que hay dos, dicen ellos. Lo que pidieres al Padre en mi nombre. Habla la primera persona y habla la segunda persona, y la primera persona está por arriba. Pero no leen los contextos. Contexto dice, verso 13, dice Jesús, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Si algo pidieres en mi nombre, ahí les demostró a los apóstoles que Él era el mismo Padre, le estaba confirmando a los discípulos, a los apóstoles, que Él era el Padre. Porque primero dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, y luego dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, diciendo que Él era el Padre. Póngale cuidado al texto, si algo pidieres en mi nombre, verso 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Luego dice, verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Confirmó que Él era el Padre. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, es uno solo. Vamos entonces a seguir desmenuzando este texto, ya vamos a terminar, mis hermanos. Desafortunadamente, pues yo creo que no lo vamos a concluir. Vamos a mirar el verso 15.
Dijo que en el verso 15 que Él era el que daba los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otro atributo del Padre, el único Señor. Otro atributo de Él. ¿Quién es el que da los mandamientos? El único que da los mandamientos es el mismo Padre. Éxodo capítulo 20, los mandamientos de la ley de Dios que le dio Dios a Moisés a los hijos de Israel. Deuteronomios capítulo 5, Dios le dio los mandamientos a Israel. Y ahora aquí en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, mis mandamientos. Él dio los mandamientos, dando a entender con eso que era el mismo que había dado los mandamientos allá en el monte de Getsemaní, por allá en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Era el mismo. O sea que este capítulo que estamos leyendo, Evangelio según San Juan, capítulo 14, todo el capítulo, es el capítulo más unicitario que hay, porque nos muestra, mis hermanos, cómo es que Dios, cómo es que Jesús se muestra como el Señor, se muestra como Dios, se muestra como el Padre, se muestra como el Hijo, y también se muestra como el Espíritu Santo, mis hermanos. Verso 15 del mismo capítulo dijo que los mandamientos eran de Él, demostrando así que era el mismo Padre. El verso 21 y 25 también habla de que Él dio los mandamientos. San Juan capítulo 14, vamos a saltar y ahora volvemos otra vez a retomar, dijo así: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda. Jesús dijo que Él era el que daba los mandamientos, demostrando así que era el mismo Padre, que era el mismo Dios, el que había dado los mandamientos allá en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomios capítulo 5, los mandamientos de la ley de nuestro Dios. Por último, mis hermanos, ya para terminar, vamos a mirar que también Jesús en este capítulo 14 de San Juan se mostró como el Espíritu Santo, mis hermanos. Vamos a leer entonces San Juan capítulo 14 ahí mismo, y en el verso 16, texto que le encanta a los trinitarios: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Si no miramos la hermenéutica, mis hermanos, si no miramos la verdadera interpretación de la Biblia, si no le sacamos la exégesis a los textos, mis hermanos, si no escudriñamos y no miramos el texto siguiente, los textos siguientes, y si nos fijamos solamente ahí, entonces vamos a pensar lo mismo que piensan los trinitarios. Y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Sí ve que son dos y hasta tres? Dicen los trinitarios. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Verso 17 nos da la respuesta, y verso 18 dice: el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. Está hablando del mismo personaje, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús estaba así en presencia, dice: mora con vosotros y estará en vosotros. Les habló implícitamente que Él era el Espíritu Santo, que Él era la manifestación de Dios en carne. ¿Por qué? Porque el texto dice: porque mora con vosotros. ¿Quién estaba morando con ellos? Jesús. Y dijo: mora el Espíritu de verdad, mora con vosotros. Yo soy el Espíritu de verdad, moro con vosotros, y yo estaré en vosotros.
Por eso Él prometió en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y el verso 8, donde le dijo a los apóstoles: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto por el Espíritu Santo, y ahí seréis llenos del poder de Dios. Y recibiréis por él poder y me seréis testigos, dice Jesucristo. Porque Él también es el Espíritu Santo. Verso 18 confirma a Jesús, mis hermanos, que Él es el Padre. ¿Qué texto tan unicitario este, mis hermanos? Verso 18 dice: no os dejaré huérfanos, le dijo a los apóstoles, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y quién es el que deja huérfanos? El Padre. ¿Quién es el que deja huérfano cuando se muere? El único que deja huérfano es el Padre. Y el Padre murió en su manifestación en carne y dijo que no los iba a dejar huérfanos, y cumplió su promesa, porque al tercer día resucitó, y ahora tenemos un Padre por siempre y para siempre, mis hermanos. Hemos visto el capítulo de la Biblia más unicitario que hay. Nos quedaron faltando algunos textos más de la Biblia, de ahí ese mismo capítulo, pero usted lo sigue analizando, mis hermanos, usted sigue mirando, y la Biblia y el capítulo nos sigue enseñando que Jesús es Dios, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo, y que Jesús es todo y en todos, y que Jesús es el Espíritu Santo, según lo que hemos mirado en este capítulo de la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, no se puede hacer una religión de un solo texto, no se puede hacer un dogma de un solo texto, no se puede hacer una creencia de un solo texto, porque si usted va a tomar Evangelio según San Juan capítulo 14 y el verso 6 dice: no os dejaré huérfanos, y el verso 6 donde dice: no os dejaré huérfanos, mandaré otro consolador. Entonces va a creer que hay dos personas diferentes, que el Hijo es separado del Padre. Pero si usted mira los contextos, mi hermano, el contexto que sigue y también los que fueron anteriormente al capítulo, nos damos cuenta que Jesús directamente dijo a los apóstoles y ahora a su iglesia: no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? Y si la Biblia dice que Jesucristo es Dios, también es el Padre, porque hay un solo Dios y un solo Padre. Vamos a leer por último, mis hermanos, ya aquí terminamos, lo que enseñó el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 8, y ya aquí cerramos, y el verso 5 y 6, donde dice el apóstol Pablo: pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, no faltan, hay muchos dioses y muchos señores, dice el apóstol Pablo, y lo tiene entre comillas o entre paréntesis. Pero el apóstol Pablo dice, señalándose él y hablando en plural: pero para nosotros, sin embargo, estaba hablando él y los apóstoles, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, el cual proceden también todas las cosas. El apóstol Pablo dijo y enseñó que no hay sino un solo Dios, el Padre, y si Jesucristo es Dios, es el Padre, y él mismo lo dijo directamente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? Hermano trinitario o amigo trinitario, no siga buscando al Padre por otra parte, arriba en los cielos. El Padre es el mismo Señor Jesucristo, cumplimiento de las Sagradas Escrituras cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bueno, mis hermanos, ya vimos entonces la exégesis del capítulo más unicitario de la Biblia, para que lo tengan pendiente y para que lo estudien. Escudriñad las Escrituras, dice la palabra de nuestro Dios, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan
testimonio de mí. No siendo más por el momento, los estoy invitando a todos mis hermanos y amigos para que me sigan ubicando por Face o por YouTube como Luis Fernando Vélez. Bueno, la paz de Cristo para todos, y también le estoy invitando todos los lunes, miércoles y viernes tenemos conferencias así por Face y por YouTube a las 8 de la noche para que me sigan ubicando. La paz de Cristo para todos, y los domingos también a las 10:30 de la mañana. Dios les bendiga.